De presentar a la doctora Rebeka Brown con la segunda parte del tema El arma poderosa de los pactos de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje traiga bendición para tu vida. Woman, Mujer, I desire to enter into a covenant with you. yo deseo que tú entres en un pacto conmigo. I said, okay, what? Entonces le dije, bueno, ¿qué? The Lord said, I want you to covenant with me to remain single. El Señor entonces me dijo, quiero que entres en un pacto de que estés soltera. I said, God, how can you do this to me? Le dije, Dios, ¿cómo tú puedes hacerme esto? I need a husband. I need a family. I want children. Yo le dije, Dios, yo quiero un esposo, necesito familia, yo quiero hijos. God said, no. Yes. Dios dijo, no. He said, I want you to enter into a covenant with me to Pero él me remain dijo, single. Él me dijo, quiero que tú entres en un pacto conmigo para que te quedes soltera. It took me a week, Me tomó una semana, but I'm the servant. pero yo soy solamente una servidora. He's the master. Él es el máster, maestro. I entered into the covenant. Y entré en este pacto. I thought it would be for all the rest of my life. Yo creí que por el resto de mi vida, God didn't say that. que Dios no había dicho eso, I assumed it. yo asumí. It actually turned out to be for 15 glorious years. Y se volvió en los 15 más gloriosos años que estuve soltera. The next covenant that God asked me to make Pero después Él me dijo que entrara en otro pacto I wrote about in my first book. y lo escribí en mi primer libro, He came to set the captives free. donde dice que Él vino a libertar a los cautivos. God said to me, Dios me dijo, He said, I want to enter into a covenant with you. Él me dijo, yo quiero entrar en un pacto contigo. He said, I want you to give me permission to use you in any way that I choose as an instrument directly against Satan personally and his kingdom. Yo quiero entrar en un pacto contigo y quiero que me des el permiso para usarte como un instrumento directamente en contra de Satanás. He said, no, you said contract against Satan, didn't you? Okay, but as an instrument against As an Satan instrument personally against- and his kingdom. Okay. And the Lord said, count the cost. Y el Señor me dijo, cuenta el curso. He said, you will suffer. Tú vas a sufrir. You will lose every person that you love. Vas a perder a cada una de las personas a las que tú amas. You will lose everything that you love. Tú vas a perder todo lo que tú amas. You will lose your career. Vas a perder tu carrera. You will lose your home. Tú vas a perder tu casa. You will lose your reputation. Vas a perder tu reputación And you will suffer. y vas a sufrir. You will suffer physically Vas a sufrir físicamente and emotionally y emocionalmente, and spiritually. espiritualmente. But I promise you Pero te prometo that I will never leave you. que nunca te dejaré, I will never forsake you. que nunca te desampararé. And if you choose this covenant, Y si tú decides por este pacto, I will give you the privilege of coming to know me personally in a way that you never could have otherwise. entonces me dijo que si tomaba esta decisión, me daría el honor de conocerlo de la manera que nunca había imaginado conocerlo. He said, but if you do not choose this covenant, Pero él me dijo, si tú no aceptas este pacto, I will bless you anyway. te bendeciré de todas maneras.
You will become famous in your chosen field of medicine. Serás famosa en tu campo médico, But pero you will not come to know me. no me conocerás. Choose. Escoge. That took me 2 weeks. Eso me tomó 2 semanas. I talked to my pastor about it, Hablé con mi pastor sobre esto and he said, Rebecca, don't do it. y él me dijo, Rebeca, no lo hagas. He said, now you are young. Ahora tú estás joven, You have a great deal of energy. tienes mucha energía, You are strong. tú eres fuerte, But one day, pero un día you will be old serás vieja and you will be weak, y estarás débil, and the covenant will still be there. pero aquel pacto siempre estará ahí. He said, it's too big. Entonces dice, muchos, It's too much suffering. toma mucho y mucho sufrimiento, Don't do it. no lo hagas. But I'm the servant. Pero yo soy una sierva He's the master. y él es el maestro. What else can I do? ¿Qué podría hacer? I entered into that covenant. Entré en ese pacto. And you know, my pastor was right. Y saben ustedes que mi pastor tenía la razón. I was young then, Estaba muy joven en ese tiempo and I was strong, y tenía muchas fuerzas. and I'm old, Ahora estoy vieja and I'm weak, y soy más débil. and I'm ill. Estoy enferma. But you know what God's word says? Pero tú sabes lo que la palabra de Dios dice. He said, I will be with you when your hair is silver, just as I was with you when you were young. La palabra dice, estaré contigo cuando tus canas estén plateadas de la misma manera que cuando estaba joven. The war is just as bad. This is 30 years later. Y esto de lo que les estoy hablando hasta ahora han pasado 38 años. I have been in intensive spiritual warfare for more than 30 years now. He estado en una intensa guerra espiritual por acerca de 38 años o más de 38 años. And I can tell you, Y puedo decirles His grace is sufficient. que sus misericordias son suficientes. I lost my career. Perdí mi carrera, I lost my home, perdí mi casa, my family, mi familia, my reputation, mi reputación, my health. mi salud. I lost it all. Lo perdí todo. But through it all, Pero God chose Dios escogió to use me usarme in this ministry. en este ministerio. And the day came Y el día vino when God made a covenant with me. cuando Dios hizo aquel pacto conmigo And He said, I am going to place you into a worldwide ministry. y me dijo que Él me iba a poner en un ministerio muy grande. And He said, I covenant with you. Y Él me dijo, pacto contigo, When you get up to speak, cuando tú te levantes y te pares a hablar, I will speak through you. yo seré quien hable a través tuyo. I stand on that covenant Porque yo me paré en aquel pacto con Dios. every time I get up to speak. Cada vez que me paro a hablar de esto. And God fulfilled His word. Y Él sigue trabajando y revelando. My first book was published. Mi primer libro fue entonces publicado. How many of you have read He Came to Set the Captives Free? ¿Cuántos de ustedes han leído que Él vino a libertar a los cautivos? Okay. And then my